Ya, es mejor negocio que te rebajen en el pago de los impuestos. Bueno, vamos a iniciar la sesión en el día de hoy, ¿ya? Recordarles que el proyecto de ley que ustedes acordaron ver ayer fue retirado por parte del gobierno del trámite legislativo de la Cámara de Diputados, por lo tanto tenemos como segundo punto de la tabla un proyecto que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial, ¿ya? Sin embargo, yo le solicité a la secretaria María Eugenia hoy día en la mañana que pusiéramos como primer punto de la tabla el poder conocer la versión que tiene el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, respecto a este descuento que se hizo en la base sobre la cual se calcula el pago de impuestos de 1.400 millones de pesos al Grupo Penta, y también me pareció muy importante que estuviera presente el ministro de Hacienda, porque el servicio depende del presidente de la República, pero a través del ministro de Hacienda, por lo tanto es la jefatura directa que tiene el director del Servicio de Impuestos Internos. Bueno, podemos discutir. Sí, usted podrá discutir y explicarnos cómo opera, pero después del presidente de la República, quien tiene la relación, y cuando hay proyectos de ley que abordan el tema de impuestos, quien responde y viene aquí es el ministro de Hacienda. Por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos está en el organigrama institucional bajo la tutela del Ministerio de Hacienda, aun cuando su dependencia y su nombramiento del director es responsable del presidente de la República. Por lo tanto, es muy importante saber lo que piensa el ministro. Tenemos la excusa del ministro, seguramente el tema no lo vamos a agotar en la discusión de hoy, así que vamos a tener la posibilidad de tener al ministro para discutir el tema. Yo entiendo, María Eugenia, que está confirmado Fernando Barraza. Entonces, le pediríamos... Sí, no ha entrado, pero... Le pediríamos al director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, que se pueda incorporar a la sesión, porque la verdad es que lo que yo conozco es la versión pública, que es este documento que salió de CIPER, este reportaje de prensa, y lo que corresponde es que el director del Servicio de Impuestos Internos nos explique cuál es el fundamento que tuvo para esta acción, que a mi juicio es una situación abiertamente escandalosa de aval y premio a la corrupción, porque esta empresa está enfrentando, el Grupo Económico, una condena judicial, y obviamente que pueda descontar el pago de impuestos, la contratación de sus abogados, que fueron muy onerosos, en 1.400 millones de pesos de la base imponible, es algo realmente inexplicable. Diputado Pérez, ¿quiere la palabra? Entiendo que es al conglomerado, al giro, no a las personas. O sea, no, eso no constituye gasto. La defensa de los que eran dueños de Penta no es lo que se está viendo en este tema. Eso me gustaría que lo viera, porque lo dice incluso el tema de CIPER. Es al conglomerado, no es el uso de las oficinas legales que defendieron a los accionistas, digamos, del Grupo Penta, en el bullado caso Penta. No es eso, ojo. Entonces, cuidado con eso. No, informo para que no se vaya a malinterpretar el tema. El tema es ver... ¿Pido la palabra, presidente? Sí, mira, sobre el punto de inmediato, diputado Meller, un minuto. ¿Ya? Gracias. Sobre el punto podemos tener distintas interpretaciones. Todos leímos el artículo de CIPER. Ahí dice muy claramente que el Grupo Penta señaló que había contratado 2 bufetes de abogados para mejorar la imagen reputacional de las empresas bajo ese nombre, bajo ese rótulo, y que esto estaba directamente relacionado con las investigaciones judiciales. Eso es lo que aparece acá, y lo que uno entiende, por lo tanto, es que ellos consideraron que eso era indispensable para la sobrevivencia de las empresas. Ellos tienen todo el derecho de considerar eso y contratar a quien quieran. Lo que no tienen el derecho, y eso es lo arbitrario, lo absurdo y lo escandaloso, es que se descontara de la base imponible esos 1.400 millones, porque naturalmente contratar bufetes de abogados, sean 2, 3, 4, 5, 10, para defender el riesgo o la imagen reputacional de una empresa ante los tribunales de justicia o los organismos que sean, producto de estar involucrado en casos de corrupción, financiamiento ilegal de la política al revés y al derecho, y otras situaciones irregulares, no corresponde a la actividad normal y regular de una empresa. Y eso es lo que yo no puedo entender, por qué el Servicio de Impuestos Internos se allanó a dar ese descuento. Entonces, bueno, pero no es culpa mía que no aparezca, si dijo que confirmó, no aparece aquí en la pantalla. Entonces, como usted hizo su opinión, diputado Pérez, uno se ve obligado a... Está bien, pero... Presidente. Yo estoy opinando sobre la base de lo que conozco.
Si usted me entrega más antecedentes, lo discutiremos, pero pídale a las autoridades respectivas que vengan a dar la cara. Pídale al director de Servicios de Impuestos Internos de su gobierno que venga a explicarnos. Yo lo hice como corresponde, con sesión de la comisión, se citó al ministro de Hacienda, bueno, pero eso ya es, se citó al director de Servicios de Impuestos Internos, lo que tiene que hacer es venir a dar una explicación, yo no puedo hablar por él. Me pidió la palabra el diputado Melero, diputado Chilin, diputada Cita. Diputado Melero tiene la palabra. Lo primero, presidente, yo quiero precisar que el Servicio de Impuestos Internos es un servicio descentralizado, con personería y patrimonio público propio. Y por consiguiente, estas relaciones de dependencia con la autoridad política son una aproximación de interés político que usted quiere hacer, pero el Servicio de Impuestos Internos toma estas decisiones en forma absolutamente autónoma y la ley además sí, se lo establece y se lo obliga. Lo segundo, presidente, yo quisiera pedirle que usted ejerza su rol de presidente en forma adecuada. Usted inició la sesión diciendo que había resuelto invitar al director de Impuestos Internos frente a esta situación, porque, comillas, dijo, solo tengo versiones de prensa y por eso invité al Servicio de Impuestos Internos para que explique. Y a renglón seguido, señor presidente, no pasando más de un minuto, usted nos dice que esto es un escándalo, una situación que avala la corrupción. Es decir, usted antes de escuchar al director de Impuestos Internos ya tiene opinión formada. Yo no le voy a permitir, presidente, que usted utilice el aval de la comisión en su calidad de presidente para tener una actitud tan contradictoria. Si usted nos convoca a todos a escuchar, aquí estamos para escuchar. Usted ha ejercido su derecho de presidente a invitar a quien le parezca sin consultarle a nadie. Pero en fin, está en su derecho. Lo que no tiene derecho es a ser tan poco coherente de decir que llama para invitar porque solo tiene una versión de prensa y a renglón seguido tiene opinión formada y descarga todas sus iras contra el actual presidente, contra el director del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, yo le pido, presidente, que tenga un comportamiento acorde a su investidura de presidente, escuchemos al invitado y después, si quiere usted, como acostumbra hacerlo, diga lo que quiera, pero no nos preste a una situación de este tipo que me parece injusta con el resto de los integrantes de la comisión y abusiva de su poder y de su ejercicio como presidente. Gracias, diputado Melero. Vamos a dar todas las palabras. Yo solo recuerdo que estamos en democracia y cada uno tiene el derecho de emitir las opiniones que le parezcan justas, correctas. Diputado Marcelo Chilin tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con usted en la necesidad de que las autoridades de gobierno pertinentes nos den una explicación sobre este asunto. Como usted se recordará, señor presidente, yo soy querellante en el caso Penta. Y hice todas las acciones legales que eran posibles para obtener la adecuada sanción por lo que había ocurrido. A raíz de lo que usted nos informa de que habría un gasto derivado de la defensa reputacional del grupo Penta, yo quiero recordarle, señor presidente, que el año 2009 aprobamos la ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas para 3 delitos que luego se ampliaron. Esos 3 delitos eran financiamiento del terrorismo, lavado de activos y cohecho. La figura que había que aplicarle a el grupo Penta como persona jurídica era el de cohecho. ¿Y por qué como persona jurídica? Porque se trató de una acción ilegal practicada durante mucho tiempo. No fue una cuestión episódica, lo que habla de una cultura del cohecho a autoridades públicas o potenciales autoridades públicas. Bueno, los fiscales no fueron muy prolijos. Desgraciadamente no pudimos avanzar mucho porque las sanciones a las personas jurídicas van desde
amonestaciones, multas, hasta la posibilidad de la disolución, que a mi juicio era lo que correspondía. Y yo entiendo que el Grupo Penta, por la vía de la defensa reputacional de la organización, lo que estaba haciendo era exactamente darle la razón a la pretensión de la parte querellante, de la cual yo soy miembro, en el sentido de que estimábamos que este era un delito que iba más allá de las personas que finalmente fueron responsabilizadas y sancionadas con cursos de ética y qué sé yo. En realidad Penta debió haber sido disuelta, y eso es lo que estaba establecido en la ley. Aquí se habla con mucha dureza contra el sistema judicial cuando alguien que incurrió 2 o 3 veces en un delito sale en libertad. Bueno, este caso es muchísimo más escandaloso. Entonces, con mayor razón, se hace necesaria una explicación, porque a confesión de parte, relevo de prueba, si tuvieron que hacer lavado de imagen, de eso están hablando, de que incurrieron en gastos para la defensa reputacional, no se entiende que la autoridad esté como avalando la comisión de delitos por parte de empresas. Y yo creo que es indispensable, señor presidente, que si no es en esta sesión, será en otra, pero tendrá que haber una explicación, porque las cosas no pueden quedar en el estado en que están hoy día, ¿no? Porque el que le reduzcan la multa, ya que ni siquiera se llegó a la disolución del ente corruptor, cuando usted le rebaja la multa está diciendo en realidad no es tan grave lo que hizo. Así que vengan a dar las explicaciones del caso. Gracias, diputado Chilin. Ya se conectó el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando. Ya se conectó el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza. Pero antes de que pueda exponer respecto al tema por el cual fue citado por la comisión, yo le voy a dar la palabra a la diputada Sofía Cid, que pidió la palabra, para terminar la ronda inicial antes de escuchar al diputado Chilin. Muchas gracias, presidente. No he terminado mi intervención porque mi abogado en el caso me informa lo siguiente, que quiero que quede en el acta también, porque esto agrava la decisión del Servicio de Impuestos Internos. En marzo próximo tenemos el juicio contra la empresa. No lo hemos soltado. La Fiscalía negoció la pena con los controladores, no con la empresa. En esa fecha tenemos que ir al juicio oral. Entonces no puede el Ejecutivo, estando pendiente esta diligencia judicial, andar extendiendo servicios ni de buena ni de mala conducta. Sí, gracias diputado Chilin. Diputada Cid, sí, es que el diputado Chilin hizo un alcance ahí, por eso es que no alcanzó a retomar su palabra. Diputada Cid, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero, de acuerdo a lo que estamos conversando, y usted mismo lo dijo al inicio, nos estamos basando en información de una nota de prensa. Yo por mi parte aún no la leo, pero sí, ahora que se conectó el director de Impuestos Internos y me interesa mucho este tema, quiero hacer una consulta por su intermedio a don Fernando Barraza. Saber la información de acuerdo al secreto tributario que él nos puede entregar en esta comisión, y saber también, y me interesaría mucho más, y solicitar que la sesión sea secreta para que él nos pueda entregar toda la información que tenga que ver con este caso y no quedarnos con la información a medias. Por eso quiero hacer esa consulta al director. Me imagino que por el secreto tributario él nos puede entregar una información siendo una sesión pública versus que sea una sesión secreta y nos puede entregar más información al respecto. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Cid. Solo vamos a aclarar que esta sesión es pública, es la primera que tenemos para abordar el caso. Hay antecedentes que obviamente no son secretos, que son los que tenemos que conocer, ya son tan públicos que aparecieron en un reportaje en un medio periodístico que ha provocado conmoción e interés en la opinión pública, y es correcto que acá, primero que nada, con transparencia, se escuchen, que no va a escuchar solo la Cámara de Diputados, la verdad es que todo Chile va a estar escuchando las explicaciones. Presidente, disculpe que lo interrumpa, pero yo no quiero faltar a la transparencia. Diputada Cid, déjeme terminar, por favor. Si pero usted no me dejó terminar. Sí, pero por eso, déjeme terminar. Entonces, por eso es que esta primera sesión va a ser pública. Si al calor de la discusión nos damos cuenta que requerimos una segunda sesión, como es lo más probable,
¿ya? Donde además está pendiente también la invitación que se le hizo al ministro de Hacienda. Por supuesto que tomaremos los resguardos si es que el servicio nos señala que alguna información que él nos vaya a entregar deba ser resguardada la información y por lo tanto haremos sesión secreta, pero eso será una segunda sesión o en el peor de los casos más adelante, pero tenemos que partir con este debate porque hay una explicación pública que yo creo que la ciudadanía merece conocer. Esa es la propuesta que yo le hago sin descartar lo que usted nos pide, diputada, sí, pero esperemos que avance el debate. Sí, pero presidente, quiero aclarar algo. Yo no estoy en contra de la transparencia porque usted lo atribuyó a mi persona. Quiero decirle que eso no corresponde, ¿ya? Yo lo único que estoy pidiendo es tener la mayor cantidad de antecedentes y si eso significa información secreta y tener una sesión secreta, lo solicito públicamente. Gracias. Muy bien, diputada Cid. Vamos entonces a iniciar esta parte de la sesión dando la palabra al director de Servicio de Impuestos Internos. Director. Fernando Barraza, me recuerdan acá. Muy buenas tardes, por su intermedio, señor presidente. Saludo a todos los diputados y diputadas, miembros de la comisión. Me acompañan en esta sala el subdirector jurídico, don Miguel Zamora, el subdirector normativo, don Simón Ramírez, el director de grandes contribuyentes, don Harry Ibaceta, y la jefa del DEPAT, que es nuestro departamento de procedimiento administrativo, Sandra Troncoso. Gracias. Mire, lo primero es aclarar y responder por su intermedio, señor presidente, a la pregunta que planteaba la diputada Cid. Efectivamente, tal como ella señala, este caso, como cualquier caso que ha sido sometido a una fiscalización tributaria, está, por supuesto, en base a la ley, amparada en el secreto tributario. Por lo tanto, yo no podré, en una sesión pública, referirme a ningún antecedente del caso en particular. Por lo tanto, yo lamento no poder probablemente responder a todas sus interrogantes y a todas sus inquietudes, pero ustedes comprenderán que yo como director de Servicio de Impuestos Internos, más los funcionarios que me acompañan, estamos obligados por ley a no revelar públicamente antecedentes tributarios de ningún contribuyente, de ningún contribuyente del país. Por lo tanto, efectivamente, en caso de requerir más antecedentes, la única posibilidad de que yo pudiera compartírselos es que ustedes decidan efectuar una sesión secreta o reservada, no sé cómo se denomina. Solo le podría decir muy escuetamente que en este caso, como en todos los casos que se someten a fiscalización de parte del Servicio de Impuestos Internos, nosotros no hemos hecho más que cumplir fielmente con lo que la ley establece. La ley es clara respecto a que el derecho a defensa jurídica de cualquier contribuyente está absolutamente garantizada. La ley dice que toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señala y ninguna autoridad o individuo, señala, podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Por lo tanto, aquí estamos en una situación en que esto aplica plenamente y aplica, insisto, a cualquier contribuyente, de cualquier tamaño, de cualquier giro y de cualquier calidad jurídica. Es más, de acuerdo a la ley 20.393 relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, previene como sanción la disolución o cancelación de la persona jurídica, por lo tanto son inevitables para la subsistencia del negocio y en ese sentido determinantes para la continuidad de la actividad generadora de la renta. El artículo 123, en relación con el 124 del Código Tributario, permite además a los contribuyentes interponer el recurso de reposición administrativo voluntario en contra de las liquidaciones emitidas por una unidad fiscalizadora.
Y en todos estos pronunciamientos hay jurisprudencia. El servicio reconoce y ha reconocido siempre expresamente, basado en la ley, que toda defensa de un contribuyente asumida por un abogado que se relacione con materias propias del giro de la empresa, ya sea laborales, civiles, administrativas, tributarias u otras que deba enfrentar en su desempeño habitual, constituye el ejercicio legítimo del derecho a defensa asegurado por todas las normas y por todas las leyes. Es el antecedente que yo les puedo señalar. Y también les puedo compartir brevemente en esta intervención que en este caso operó la fiscalización. Este fue un caso que fue fiscalizado oportunamente por el servicio. Se detectaron gastos que fueron cuestionados. La empresa, en su derecho, como cualquier contribuyente, insisto, y como lo hacen muchos contribuyentes todos los años, solicitó una revisión administrativa voluntaria a través del procedimiento RAP, que es el procedimiento establecido en el Código Tributario precisamente para poder resolver controversias en sede administrativa de parte de este servicio con los contribuyentes. Y por lo tanto operó el procedimiento establecido en las normas y en los procedimientos internos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, es importante señalar, sin poder referirme al caso como señalo públicamente, es importante precisar que aquí se han cumplido todas y cada una de las etapas de los procedimientos administrativos que establece la ley, y que está establecido tanto en las leyes tributarias como en las leyes penales. Por lo tanto, cualquier conclusión producto de esta nota de prensa que surge hoy día en la mañana, en el fondo no tiene ningún asidero técnico ni jurídico. Insisto, los contribuyentes, cualquiera de nosotros que estamos presentes en esta sesión, como los contribuyentes que están a su vez siguiendo esta transmisión, tienen derecho a que se les considere como gasto las defensas asociadas a los juicios de cualquier naturaleza, y para ello entonces, precisamente basado en todos los derechos que establecen las normas, el servicio tiene que aplicar la ley. Nosotros tenemos la obligación de aplicar la ley y dar certeza jurídica en cada una de nuestras acciones, y es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, me parece que desde esa perspectiva y en aquello que puedo compartir, es importante hacer mención a esta situación, el aclarar que aquí no hay una situación de privilegio, aquí no hay una excepción, aquí no hay una situación de ningún tipo extraordinaria más allá de lo que establece estrictamente la normativa. Tal vez lo insólito es que este es un caso que se filtra. Y yo creo que ahí hay un punto que es importante que nosotros, obviamente, por su intermedio, señor presidente, evaluemos. No está bien que los antecedentes tributarios de la fiscalización a los contribuyentes que están amparadas en el secreto tributario se filtren. Entonces, hay muchas situaciones que ocurren de fiscalizaciones donde se producen situaciones similares. Sin embargo, aquí este es un caso que se ha filtrado, usted mismo lo señalaba, hay antecedentes que ya son públicos, pero son públicos producto de una filtración. Entonces, y como se filtra, obviamente se genera esta conmoción, ¿verdad? Y estamos aquí citados hoy día entonces para poder dar explicaciones. Nosotros no tenemos ninguna dificultad ni impedimento para dar todas las explicaciones que sean necesarias, con la única salvedad que para referirnos, insisto, a un caso en particular, requerimos obviamente hacer respetar el secreto tributario. Ahora, yo solo le puedo señalar, y con esto termino, presidente, por su intermedio, que en cualquier caso, y para efectos de poder descartar incluso cualquier situación eventualmente anómala, o para confirmar incluso que se han respetado todos los procesos y procedimientos establecidos al interior del servicio, he instruido hoy que se inicie una auditoría al procedimiento, de tal forma que a través de esa auditoría, en un tiempo razonable, podamos determinar si se cumplieron todos y cada uno de los procedimientos, que es como lo que hoy día nosotros
de la revisión que hicimos durante estos días del caso, estimamos, sin embargo, nos pareció importante que nuestra Contraloría Interna, que es la encargada de hacer estas revisiones, audite el procedimiento en este caso, de tal forma que en un tiempo prudente podamos tener además un informe objetivo de si aquí se cumplieron todos y cada uno de los procedimientos, que es lo que nosotros hoy día estamos señalando. Y junto con eso también he instruido, obviamente, un sumario interno para poder llegar a determinar cuál fue la fuente de la filtración de este caso, que no es porque sea esta empresa ni es porque sea este contribuyente, es porque efectivamente, como ustedes bien saben, el filtrar información o el dar a conocer públicamente, si no queremos hablar de filtración, de un proceso de fiscalización, está obviamente amparado por el secreto tributario. Esas son las acciones que por lo pronto he instruido, y yo esperaría que, insisto, en un plazo prudente podamos tener los resultados y la confirmación de estas acciones que he instruido, y por supuesto que si ustedes lo tienen a bien, yo estoy disponible con todo el equipo presente para poder, en una sesión secreta, si es que ustedes así lo determinan, poder compartir los antecedentes que, debido precisamente a esta norma, en esta sesión no me es posible compartir. Gracias, director. Vamos a dar la palabra en relación a lo que usted ha planteado. Yo creo que independiente que se amerite en algún minuto hacer sesión secreta, si es necesario, algún diputado o diputada lo vuelve a solicitar, como lo hizo la diputada Sofía Cid, lo haremos. Yo creo que la información que ya es pública, las explicaciones que usted da, meritan un debate de esta comisión. Por lo tanto, voy a dar una ronda de palabras, porque la verdad que lo que yo le he escuchado no responde a los planteamientos que no son secretos, que están en este reportaje CIPER y que vamos a consultar. Diputado Manuel Monsalve me ha pedido la palabra. Muchas gracias, presidente. Aquí lo que hay que dilucidar es si la actuación del Servicio de Impuestos Internos se ajusta a la ley o no. Y el director nos podrá informar qué puede decir aquí de manera pública y qué no, pero quisiera sí saber cuál es la duda que a mí me asalta, y creo que es la duda que le asalta a todos los chilenos. Porque efectivamente cualquier contribuyente tiene el derecho a apelar respecto a las decisiones del Servicio de Impuestos Internos. Eso está fuera de discusión. Entre ellos, sin duda, Penta también tiene el derecho a apelar. Y lo que se ha hecho es considerar 1.400 millones de pesos que se han descontado de la base de cálculo de impuestos a la empresa Penta como gastos necesarios. Y aquí está la pregunta que es necesario dilucidar, porque estos 1.400 millones son gastos en asesoría jurídica. Lo que yo entiendo es que una empresa puede tener gastos en asesoría jurídica, descontarlo de su base de impuestos en la medida que el juicio para el cual contrató esa defensa jurídica es considerado inevitable. Ahora, lo que uno logra deducir de la información disponible es que personas que forman parte de la empresa incurrieron en delitos tributarios. Que esos delitos tributarios sin duda también afectaron a la empresa. Y por lo tanto la pregunta es si estas asesorías jurídicas de las que estamos hablando fueron contratadas para defender a la empresa de los efectos del delito tributario que incurrieron quienes la componen. Porque si esto fuera así, hay dos elementos clave. Primero, este no sería un juicio inevitable, porque evidentemente la empresa no tenía por qué concurrir a este juicio si hubiese cumplido con la ley y no hubiese cometido delitos tributarios. O no hubiese cometido fraude al fisco, no habría sido necesario ir a juicio. Por lo tanto, si estas asesorías jurídicas fueron contratadas para defender a la empresa de las consecuencias de un delito tributario, evidentemente el juicio no era inevitable, era, por el contrario, total y completamente evitable. Bastaba que la empresa cumpliera con la ley. Y en ese contexto, si era inevitable, no correspondería que se dedujeran estos gastos legales de su base tributaria. Y en ese contexto el servicio estaría incurriendo en una clara actuación fuera de la ley. Y lo segundo, que obviamente no correspondería si esto fuera así, es que alguien que cometa un delito o una empresa que cometa el delito gaste en defensa que después la pagamos todos los chilenos a través de los impuestos. Eso ya
sería el colmo. Y este es el punto por la fe pública que el Servicio de Impuestos Internos tiene que dilucidar. Porque de acuerdo a la información que está disponible de manera pública para todos los chilenos, todos entendemos que estos 1.400 millones de pesos fueron ocupados para contratar una defensa jurídica por la empresa Penta para evitar las consecuencias de un delito tributario y por tanto la defensa de la empresa respecto a un delito fue financiada con recursos de todos los chilenos. Y eso es completamente impresentable, no solo escandaloso, impresentable y además sería ilegal. Entonces, presidente, este es el punto que hay que responder. Y yo a través suyo le quiero pedir al director del Servicio de Impuestos Internos que lo responda. Si él me dice, yo lo puedo responder, pero no puede ser en una sesión pública, tiene que ser en una sesión privada, bueno, que lo diga. Pero lo que yo le estoy pidiendo a través suyo, presidente, al director del Servicio de Impuestos Internos, que responda este núcleo, que es el núcleo del problema, que debo decir, él como director lo debe aquilatar, porque aquí no está en discusión ya solo los 1.400 millones que se le descontaron a Penta. Está en discusión la fe pública y la confianza en el Servicio de Impuestos Internos. Este no es un tema menor, a través suyo, presidente, al director. Y este problema, el Servicio de Impuestos Internos y la institucionalidad estatal no la puede resolver en secreto, porque está en juego su fe pública. La confianza de todos los contribuyentes de Chile a pagar impuestos. No es un tema pequeño de una empresa, es un tema que tiene que ver con el bien común de la nación. Entonces, el director está obligado a responder, sea de manera pública o sea de manera secreta, pero no se lo puede guardar, porque el tema es de demasiada gravedad. Así que, presidente, yo quiero insistir en pedirle al director del Servicio de Impuestos Internos que responda a la consulta. Porque, insisto, si estos gastos de asesoría legal fueron para defender a la empresa de los efectos de un delito tributario, esta rebaja de impuestos es claramente ilegal. Gracias, diputado Manuel Monsalve. Me ha solicitado la palabra el diputado Giorgio Jackson, diputado Leopoldo Pérez. Muchas gracias, presidente. Sí, yo quisiera, además de sumarme a las palabras que ha dicho y a las consultas que ha hecho el diputado Monsalve, quiero agregar algunos énfasis. En primer lugar, respecto del antiguo artículo 31, es evidente que las costas personales no son gastos necesarios según la misma jurisprudencia del Servicio de Impuestos Internos. De hecho, así lo decía la primera resolución, ¿no? Y quiero leer cuáles son los requisitos para que un gasto sea necesario. Debe corresponder a gastos pagados o adeudados, deben estar respaldados o justificados con la documentación legal correspondiente, deben corresponder al periodo, y aquí vienen las dos letras importantes. Deben ser gastos necesarios para generar la renta y deben ser del giro de la empresa. ¿Los millonarios honorarios desembolsados en este escándalo tributario fueron necesarios para generar la renta? Esa es la primera pregunta, para ver si se configuraba la hipótesis de la letra D. ¿Son del giro de la empresa? Para ver si se configuraba la causal de la letra E. Y la verdad es que, a luz de cualquier persona que analice esto, no se cumple ninguna de esas dos causales. De hecho, esto es propio de la misma jurisprudencia del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, en el siguiente ordinario, que podemos leer respecto al tema de la ISAPRE, voy a abrir comillas, los desembolsos en que incurren las ISAPRES para pagar las costas determinadas por sentencia judicial no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, pues no son un gasto necesario para producir la renta y no son inevitables, toda vez que su obligación de pago deriva de una resolución judicial que determinó la existencia de actos o omisiones calificadas de ilegales o arbitrarias, habiéndose enfrentado estas a un procedimiento cautelar sin haber tenido motivo plausible para litigar, no siendo procedente que un acto de dicha naturaleza pueda transformarse en un gasto deducible tributariamente para quien ejecuta dicho acto contrario a derecho. Y el criterio que el Servicio de Impuestos Internos entrega en la primera resolución para el caso de Penta era que no eran gastos necesarios, porque, abro comillas, se refiere a la defensa penal por los delitos imputados a sus controladores en la formalización de investigaciones seguidas por los delitos de fraude fiscal, cohecho y lavado de dinero, de manera tal que ese gasto es voluntario y evitable, lo cual no guarda relación con el normal y correcto desarrollo de las operaciones relacionadas con el giro y actividad del contribuyente. Hasta ahí todo bien. El Servicio de Impuestos estaba actuando en su primera resolución como debe actuar, como la ley lo mandata, como probablemente los cuerpos intermedios, o más que cuerpos intermedios, los mandos medios dentro del servicio, les mandata la ley actuar.
Entonces la pregunta es, ¿qué motivó este giro jurisprudencial? Ahora, el servicio cree que estos pagos fueron voluntarios y evitables, que sí ahora entran al giro, porque el subdirector jurídico del Servicio de Impuesto Interno, para justificar esto, dijo que el servicio reconoce expresamente que toda defensa de contribuyente asumida por un abogado que se relacione con materias propias del giro de la empresa, ya sea laborales, civiles, administrativas, tributarias u otras que deben enfrentar en su desempeño habitual, constituye ejercicio legítimo del derecho a la defensa asegurado por la Constitución. Nadie está hablando acá del legítimo derecho de la defensa asegurado por la Constitución. Obviamente que cualquier persona tiene derecho a la defensa. Lo que está cuestionándose es si es que se puede deducir de la base imponible. Entonces la pregunta es si es que ustedes consideran desde el Servicio de Impuestos Internos que la defensa de las personas naturales controladoras de venta frente a delitos tributarios que se le imputaron son parte del ejercicio habitual de la empresa. Porque si me dicen que el ejercicio habitual de Penta era defraudar al fisco, uno podría decir, claro, es parte del giro de la empresa, ¿no? Si es que se dedicaron a defraudar al fisco y es parte de su giro y lo hacen así oficial, uno diría, ya, está bien, es parte del giro de Penta el defraudar al fisco, por lo tanto, uno podría decir que defender a las personas que defraudan al fisco es parte de su esencia y estamos bien, ¿no? Ahí diríamos, ok, está mal el artículo de CIPER, que no es una nota de prensa, es un reportaje de investigación periodística, y por lo tanto nos vamos todos y podemos cerrar esta reunión. Pero creo que no es el caso. Ironías de lado, acá lo que necesitamos, además, es ver por qué, y lo decía muy bien el diputado Monsalve, por qué acá se consideran gastos de personas naturales y no frente al caso de la persona jurídica que es Penta, que es la persona jurídica que finalmente tributa y por lo tanto a la que se le hace el descuento en su base imponible. Una pregunta adicional respecto al tema de la decisión jurisprudencial de cambio, porque insisto, la primera resolución del servicio fue totalmente distinta a la que hicieron al final. Entonces, quiero saber, ¿quiénes participaron de la decisión de cambiar esta jurisprudencia? De cambiar la primera resolución por la resolución final. ¿Sabían los distintos subdirectores o no? ¿Fue aprobado o no por el subdirector jurídico antes o no? Para seguir la línea de la responsabilidad de este tema, que es muy, muy grave. ¿Hubo presión, algún tipo de comunicación por parte del Ejecutivo hacia el Servicio de Impuestos Internos para ejercer alguna presión por esta materia? Porque acá evidentemente hay un conflicto de interés, presidente. Acá no podemos soslayar que la fe pública es lo que está en juego. Los chilenos terminaron pagándole parte de la defensa privada a los empresarios que defraudaron el fisco. ¿Cómo no va a ser algo paradojal? Porque no estamos hablando que fueron a la Defensoría Pública, como cualquier persona, defraude o no, al fisco, cualquier persona tiene derecho a la defensa. Y si hubieran ido y sido defendidos por la Defensoría, yo no tendría ningún alegato, eso lo pagamos todos chilenos para cualquier persona que cometa un delito. Y eso es así. Pero en este caso le estamos pagando un estudio jurídico privado, todos los chilenos. Y por lo tanto, yo lo que me sorprendo, la verdad, presidente, es cómo no lo ven. Lo que me pasa a mí, lo que me sorprende más, y quizás esto es lo más, la reflexión más profunda, sobre todo después de ver los resultados del fin de semana, es cómo no lo ven. ¿Cómo puede ser tanto el abismo que separa a la ciudadanía con parte de la élite que no pueden ni siquiera ver lo grave que es lo que está pasando? Como que el problema más grande, y eso le escuchábamos al director, es que se rompió el secreto tributario. Eso pareciera ser lo escandaloso, y no el tema de fondo. Entonces, si es que no ven el conflicto de interés de una empresa que a través de sus controladores financiaron ilegalmente a un partido oficialista y que al revés de la primera resolución, esta se termina cambiando para favorecerlo y que todos los chilenos le terminen pagando la defensa privada a los que defraudaron esto, la verdad es que está el mundo al revés. Entonces que nos vengan a decir acá que es un problema, por así decirlo, de una nota de prensa, faltando el respeto también a quienes investigaron y lograron dar a la luz un escándalo de esta magnitud, a mí me parece que es tratar básicamente a toda esta, no solo comisión, sino a toda la gente que pueda estar viendo y a la opinión pública, como si es que no estuviéramos siendo capaces de razonar. Así que yo espero que nos den preguntas, o sea, nos den respuesta, porque esto da para una comisión investigadora, esto da para una interpelación, esto eventualmente da para cualquier tipo de escándalo, o sea, de
de exigencia de responsabilidad política si es que no se da la respuesta en el momento apropiado, que es lo antes posible, presidente. Presidente, reglamento. Gracias, diputado Jackson. Presidente. Sí, diputado Melero, están pedidas las palabras, viene el diputado Leopoldo Pérez, después se la damos a usted que la está solicitando. Sí, presidente, Gracias. ¿me dio la palabra de reglamento? Sí. Reglamento. Sí. Gracias, presidente. No, presidente, lo que pasa es que aquí la diputada Sofía Cid, al comienzo, planteó, en virtud del artículo 35 del Código Tributario, que la declare secreta de inmediato para que justamente podamos entrar en el esclarecimiento de los hechos, que el señor director ha dicho que están todos conformes y ajustados en plenitud al derecho y al procedimiento. Pero no podemos seguir, presidente, con un grupo de diputados haciendo afirmaciones y a un director que no puede responder por ley. Entonces yo le pido que pida el asentimiento y la declare secreta de inmediato para que tenga y cumpla el objetivo de esta sesión. Gracias, diputado Melero. Yo, diputado Melero, no tengo ningún problema en declarar la sesión secreta después que terminemos la primera ronda y escuchemos las primeras respuestas del director de servicio. La verdad es que aquí hay situaciones que no se han hecho preguntas específicas a la condición tributaria ni a datos privados del contribuyente. Eso es lo que es secreto, pero no esta discusión respecto a si se aplicó correctamente o no, criterios como si este juicio famoso era inevitable o no, porque es obvio que ninguna empresa está mandatada a actuar en forma corrupta y a defraudar al fisco. Por lo tanto, yo termino la primera ronda, escuchamos al director de servicio y la decretamos secreta para que si alguien quiere profundizar en datos específicos. Pero vamos a terminar de escuchar las opiniones primero. Esa es la propuesta que yo les hago. Gracias, presidente. Al señor director de Impuestos Internos, una pregunta muy simple. La fiscalización que hizo servicio a la empresa en cuestión, ¿a qué año tributario corresponde? Esa es la pregunta. ¿Alguna otra palabra? Sí, diputado. No, solamente sobre el reglamento, no sé muy bien a qué se refieren con una sesión secreta, la verdad para entenderlo, porque lo que tengo entendido es que si es que hay algún dato respecto al secreto tributario del contribuyente, que no ha sido ninguna de las preguntas que hemos hecho, sino que se han referido más bien a las decisiones como jurisprudenciales del servicio, la pregunta es, ¿qué cambia de la sesión si es que es secreta o no? Porque tengo entendido que ni aunque sea secreta, el director podría dar algún dato respecto al secreto tributario. O sea, en sesión secreta tampoco nos puede dar la cantidad de impuestos que pagó el presidente Piñera el año pasado o la cantidad de impuestos que terminaron pagando los señores de Penta. No se puede. Entonces, yo al menos creo que no corresponde que se haga secreta porque no hay ningún dato relevante para lo que estamos preguntando que se pueda como esclarecer si es que es una sesión secreta. Gracias, diputado Jackson. Vamos a escuchar al director de servicio. Diputado Melero, un segundo. Yo le doy la palabra, pero un segundo. Quiero hacer la propuesta que escuchemos al director de servicio y después de su respuesta, él nos podrá agregar en su respuesta si él cree que en sesión secreta puede entregar información que sea, digamos, específica, particular, que esté resguardada por la ley respecto a datos específicos del contribuyente, pero yo podría sumarme a la inquietud del diputado Jackson. Director, tiene la palabra. ¿Le he pedido la palabra, presidente, antes? ¿Una pregunta? El diputado Melero, sí. Sí, gracias, presidente. Bueno, no he sido yo el que ha interpretado, ha sido el director, frente a una pregunta muy directa de la diputada Cid, el que ha señalado las inhibiciones y las dificultades que tiene para referirse en virtud de lo que establece el artículo 35 del Código Tributario. Pero quisiera, por su intermedio, presidente, preguntarle al director, él en su intervención señaló, comillas, que esta información que tenía un medio de comunicación surgía de una filtración de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Ese es un delito, presidente. Esa es una acción gravísima, que en principio haya funcionarios de impuestos internos que están entregando información a los medios de comunicación sobre materias que están amparadas por el secreto tributario. En virtud de eso, es que quiero preguntarle al señor director si ha hecho alguna denuncia al Ministerio Público al respecto o está
iniciándose alguna acción sumaria al interior de impuestos internos, objeto de poder saber, buscar dónde podrían haber responsabilidades frente a este delito que es la filtración de información que no debiera jamás filtrarse. Gracias, presidente. Gracias, diputado Melero. Yo solo recordar que estamos discutiendo el caso de fraude al fisco, financiamiento ilegal de la política y otras cosas que son 2, 3, 4, 5 veces más graves que una filtración. Que se investigue todas las responsabilidades que puedan haber, pero lo que me llama mucho la atención, no puedo dejar de decirlo, diputado Melero, aunque usted se moleste y me vaya a retrucar. Y la pregunta se la hice al director. Es que aquí se esté minimizando y se esté tratando de borrar la gravedad de los hechos que investigan y competen al caso Penta. Supongo que eso es porque, como los investigados o aquellas personas beneficiadas con el financiamiento ilegal de la política eran figuras políticas de la UDI, debe molestarle, pero acá tenemos que discutir, acá tenemos que pronunciarnos y obviamente lo que queremos hacer. Así que, director, tiene la palabra. Señor presidente, reglamento, señor presidente. Yo le pido a usted que escuche las palabras que se dan. Usted me interrumpió cuando yo estaba interviniendo. Yo a usted lo escuché, ahora vamos a escuchar al director del Servicio de Impuestos Internos, si no, voy a tener que cerrarle la palabra del micrófono. Fernando Arraza, la palabra reglamentariamente, presidente. ¿Qué más? Reglamento, presidente. No me la puede negar. María Eugenia va a precisar algo respecto al reglamento. Presidente, la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, ¿nos escucha ahí? La ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, en su artículo 9, señala que los organismos de la administración del Estado, que es el caso del Servicio de Impuestos, es un organismo centralizado, deberán proporcionar los antecedentes que les sean solicitados por las comisiones o por los parlamentarios debidamente individualizados. Pero estos informes antecedentes serán proporcionados por el servicio, organismo o entidad por medio del ministro de que dependa. Con mayor razón, si es la propia ley orgánica del Servicio de Impuestos Internos el que lo hace, o sea, tiene que venir el ministro a proporcionar los antecedentes porque el director está prohibido por ley. Yo, María Eugenia, le pido, ya que este punto es el que ha provocado la controversia, que usted reitere por favor, para que quedemos claros que no es mi interpretación, es la interpretación de la Secretaría, y demos por cerrado el punto. Le pido que reitere lo que señaló, porque creo que esto tiene que ver directamente con la discusión que comenzó cuando parte la comisión. Por favor, reitere para que quede claro y todo escuchen. El artículo 9 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional señala que los organismos de la administración del Estado, de cual depende el Servicio de Impuestos Internos, porque depende de la administración central, aunque es desconcentrado, deberán proporcionar los antecedentes que les soliciten las comisiones a través del ministro respectivo, es decir, el ministro de Hacienda. Con mayor razón, si la propia ley orgánica le prohíbe al servicio y al director de impuestos internos proporcionar los antecedentes, de manera que esto tiene que ser a través del ministro y en una sesión secreta, eso en concordancia con el reglamento de la Cámara. ¿Por qué? Porque señala que no queda grabado, no quedan las actas, son ya ese tipo de cosas, presidente, y se requiere para pedir sesión secreta los 2/3, o sea, 9 diputados que lo autoricen de la comisión. Gracias, María Eugenia. Fernando Barraza, director de Servicio de Impuestos Internos, tiene la palabra, ya aclarado el tema por la Secretaría. ¿Se escucha? Sí, director, se escucha. Gracias. Bien. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Mire, yo efectivamente lamento no poder responder con más antecedentes a varias de las preguntas que se han realizado, porque efectivamente, insisto, y como bien lo ha señalado la secretaria, hay ámbitos en que naturalmente yo no puedo dar detalles para efectos y que son necesarios para alguna respuesta. Ahora, yo brevemente, dentro de lo que puedo comentar, solo les puedo decir que basado en la normativa vigente, los gastos de este tipo son inevitables para la empresa. Lo son. Podrá parecer extraño, podrá no gustarnos, pero lo son. Y lo son para cualquier contribuyente, no solo para esta. Estamos hablando de los gastos de la empresa. Ahora, cuando
cuando el diputado Jackson, por su intermedio, señor presidente, plantea, él claramente está confundiendo las costas con la asesoría jurídica, son cosas muy distintas. Y así lo establece nuestra normativa. Una cosa son las costas y otra cosa son las asesorías jurídicas. Y la asesoría jurídica, de nuevo, todos los contribuyentes tienen derecho. Cualquiera sea el caso, cualquiera sea la situación por la cual se ha contratado esa asesoría jurídica. Es todo lo que puedo decir respecto a este tema en ese ámbito. Y respecto a qué explica que eventualmente puede haber un cambio de criterio o un cambio de situación, es justamente para eso es que está el procedimiento de la RAP. Un contribuyente, cualquier contribuyente tiene todo el derecho ante una liquidación del Servicio de Impuestos Internos, producto de una fiscalización, que es lo que ocurrió en este caso y ocurre en muchos casos. Ese contribuyente tiene todo el derecho, y está establecido en la ley también, a apelar a la instancia administrativa que está establecida en la ley, aportando nuevos antecedentes, y producto de aportar esos nuevos antecedentes, es perfectamente posible que, obviamente, la decisión que se había adoptado al comienzo, al término de un proceso de fiscalización, pueda ser efectivamente modificada al término de la revisión. Para eso es la instancia. Ahora, sepan ustedes que aproximadamente el 76, más de los 2/3 de los casos que son presentados por todos los contribuyentes a nivel nacional ante la RAP son modificados. Y eso es consecuencia de que el contribuyente presenta, y la ley se lo permite, presenta nuevos antecedentes. Y a la luz de esos nuevos antecedentes, obviamente, acreditados esos nuevos antecedentes, los resolutores, que son los que trabajan en nuestros departamentos que hacen estas revisiones, perfectamente pueden modificar al lugar en parte, decisiones iniciales. Por lo tanto, aquí tampoco estamos hablando de situaciones excepcionales. Son cuestiones que ocurren precisamente en un proceso de fiscalización hasta que se llega hasta la revisión. Y si finalmente es más, y si finalmente ese contribuyente no queda conforme con esa definición, tiene incluso las instancias judiciales para efecto de poder seguir litigando o intentando su pretensión. Por lo tanto, insisto, esto está dentro de todo el marco normativo. Podrá no gustarnos, podrá parecernos extraño, pero está todo en regla, está todo en orden. Y yo espero, como lo señalé, producto de la auditoría que he instruido que se haga al procedimiento de este caso, es poder confirmar todo lo que le señalo. Ahora, respecto a el año tributario, eso sí lo puedo señalar, aquí estamos hablando del año tributario 2018, vale decir, año comercial 2017, y también puedo señalar que lo que ha ocurrido acá está, insisto, absolutamente bajo las normas, y quisiera también aprovechar mi intervención, y ya con esto cierro, para aclararle al diputado Jackson, por su intermedio, señor presidente, que nosotros somos una entidad técnica, una entidad autónoma técnicamente, donde lo que nos corresponde es aplicar la ley, independiente de quién es el contribuyente. Nosotros vemos los RUT, no vemos a los contribuyentes ni vemos quiénes son los dueños. Y por lo tanto, lo que corresponde, cualquiera sea el contribuyente, es aplicar las normas vigentes. Y eso lo hacemos con toda rigurosidad y con toda independencia. Por lo tanto, no hemos recibido ninguna llamada, ni nadie interferido en este caso. Es más, yo no estuve en antecedentes yo como director del servicio no estoy en antecedentes de este caso. Y no tengo por qué estarlo. Para eso existen precisamente las instancias administrativas, los procedimientos y las estructuras internas, precisamente para que esto ocurra y se le dé garantía a los contribuyentes de que nadie va a influir en los funcionarios que están a cargo de la revisión de cualquier caso, de este y de cualquier otro. Así que lamento no poder entrar en más detalles para efecto de poder responder algunas de las preguntas que ustedes tienen, pero quedo a su disposición para que, si ustedes lo tienen a bien, poder en una sesión secreta abrir un poco más la información, y de esa manera esperaría poder resolver las dudas que aquí se han planteado. Ya, director, bueno, la verdad que yo siento que usted no respondió a varias de las inquietudes que se plantearon, y yo le pediría que hiciera un esfuerzo por señalarnos, lo dijo el diputado Monsalve, lo dijo el diputado Jackson,
yo también se lo agrego. La base del cuestionamiento que está acá es si este juicio por fraude al fisco que debe enfrentar la empresa Penta era un juicio evitable o inevitable. Esa es la esencia de la discusión. Si usted nos demuestra que era inevitable, usted tendría toda la razón. Y efectivamente correspondía a gastos jurídicos de defensa asociados a la empresa, descontar de lo que era la base imponible. Pero es evidente, director, discúlpeme, no hay que tener ni ser experto, abogado, ni se requiere tampoco sesión secreta para darse cuenta que ninguna empresa puede enfrentar un juicio por fraude al fisco como algo inevitable, porque es una decisión, el actuar con dolo es una decisión consciente. Y lo que el caso Penta demostró es que esta empresa actuó con dolo, con un permanente y una intención premeditada de defraudar en forma sistemática. Eso está probado por la justicia. Por lo tanto, es evidente que hubo esta intención y este juicio podía haber sido evitado. Entonces, lo que está acá en juego, director, es tremendamente grave. Es tremendamente grave porque usted está interpretando en forma absolutamente favorable a un actor corruptor de la sociedad, de la política, un beneficio. Y eso es lo que yo encuentro escandaloso. Y quiero decirle con toda franqueza, director, yo creo que usted, en un comportamiento ético, mínimo transparencia, debió haber presentado en esta sesión su renuncia. Porque hoy día este servicio está absolutamente puesto en tela de juicio en su fe pública. ¿Quién va a creer que el servicio actúa en forma imparcial? Es una empresa que defrauda al fisco, le avala el que pueda descontar esos gastos de lo que son la base imponible, es decir, en definitiva termine pagando por la vía de este descuento de 1.400 millones menos impuestos. Y usted acá viene y no nos da ninguna respuesta, escudándose en que es secreta esa información, si esto no tiene nada de secreto, esto es un debate lógico de un criterio. Si el servicio actúa así permanentemente, quiere decir que cada vez que una empresa defraude al fisco, cada vez que una empresa estafe, va a tener un incentivo, un premio a la corrupción que va a hacer que va a poder su defensa jurídica frente al Estado descontarle el pago de impuestos. Bueno, el día de mañana serían frente a situaciones de procesos de todo tipo, o sea, es algo absolutamente injustificado. Y eso es lo que nosotros no podemos aceptar. Yo creo que la información, la situación que usted nos ha planteado acá, es francamente, no hay una explicación a esa situación. Yo creo que en ese sentido, director, yo creo que este punto no queda resuelto. Yo, si es necesario, y dado que usted nos señala que no puede entregar más información, bueno, lo que correspondería entonces sería que acordemos acá mismo, en este minuto, yo espero que todos los diputados y diputadas den su voto a favor, ya que lo han pedido, la diputada Cid, el diputado Melero, acordemos tener una sesión secreta, citando como establece el reglamento al ministro de Hacienda, para que entregue todos los antecedentes detallados sobre el contribuyente Penta y justifique el actuar del Servicio de Impuestos Internos. Lo hacemos mañana mismo si están disponibles. Mañana mismo, pues fijamos la hora, a las 3 de la tarde, después de la sala, para que todos puedan concentrarse, porque esta situación no puede quedar con un manto de duda, con una situación ambigua de que no se puede entregar la información porque sería secreta esta información, cuando es evidente que acá lo que se ha hecho es actuar discrecionalmente para beneficiar a una empresa corruptora. Es evidente, y eso no resiste ningún análisis, así que yo hago esa propuesta, presidente, para que lo votemos en unos minutos más. Presidente. Sí, vamos a dar las palabras que están pedidas. Diputada Cid. Presidente, yo quiero dejar algo súper claro. Sí, pero diputada Cid, espera un poquito porque estoy Sí, me está dando la palabra. Acá. Un momento. Dije diputada Cid, diputado Guillermo Ramírez, diputado acá. Santana, Acá. diputado Ortiz y sí, María Eugenia, sí, lo estoy viendo. Déjeme. Diputado Melero y el director de Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza. Diputada Cid. Sí, presidente, yo lo que quiero aclararle es que en un principio de la comisión, y para tener más información y tener todos los antecedentes, es que yo solicito la consulta al director de Impuestos Internos para saber si son informaciones que tienen que ser secretas. Y por lo mismo, lo que usted dice ahora al final, que en el fondo que falta transparencia, que falta información, desde un principio queremos más información. Lo que pasa es que para eso hay que hacer una sesión secreta. Eso depende de usted también, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Diputado Guillermo Ramírez. Presidente, yo durante las rondas de preguntas y en la parte preliminar
no hice ningún comentario y no hice ningún tipo de declaración, porque la verdad es que aquí pareciera que todos manejan información menos yo. Es bien asombroso de que aquí se habla con una soltura del caso, como si aquí todos fueran abogados de alguna de las partes y manejaran el caso al dedillo. Usted ha dicho que es mucho más grave un acto de corrupción en el servicio que una filtración. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Pero es mucho más grave que un acto de corrupción el hecho de que una autoridad prejuzgue. Porque eso atenta contra principios básicos, como por ejemplo el del debido proceso. Entonces, ¿sabe qué, presidente? Usted hoy día, cuando se le dice que la información está disponible, pero tiene que entregarse de manera reservada, usted, en vez de tomar el camino de decir, ok, tengamos la sesión para que se nos entregue la información en manera reservada, usted, sin esa información, pide renuncias. Usted, sin esa información, dice que es evidente que acá hay un acto de corrupción. Usted, sin esa información, se da el lujo de prejuzgar. Yo quiero saber, presidente, si usted tiene información más allá de lo que apareció en CIPER y de dónde la sacó. Porque si no, significa que usted lo que está haciendo acá es simplemente hacer uso político de un tema tributario. Sentado en la presidencia de esta comisión. Me parece gravísimo. Entonces, yo le pido que usted se retracte o al menos aclare si usted está pidiendo la renuncia ahora o si usted está pidiendo la renuncia en caso que cuando se entregue la información usted no quede satisfecho, en ese caso pediré la renuncia. Y si usted pide la renuncia ahora, quiero saber en base a qué antecedentes y dónde lo sacó, presidente. Gracias. Gracias, diputado Guillermo Ramírez. Diputado Santana, tiene la palabra. Presidente, buenas tardes. Presidente, bueno, en la misma línea. La verdad que escuchándolo usted con atención y los juicios que emite, me imagino es que usted tiene información que no conocemos. Y sería bueno, y quizás también en un carácter secreto, usted nos entregue esa información. Porque usted emite juicios que son